día de la Santa Cena también es el día de hoy, de hecho es lo primero. Y el día 30, que es viernes, vamos a tener la tarde-noche de oración, 6 en adelante, 6 a 8 o a la hora que el Señor quiera. Aquí ya estamos como que un poquito más aparte. Si no me escuchan bien o si quieren que le cerremos, dime. ¿Qué? ¿Que le suba? ¿No escuchan bien? Aquí sí ya escuchan bien. Bueno, es que yo sí me escucho más fuerte, pues. Entonces, eh, vamos a tener el día 30, el tarde noche de oración, así que para que lo vayan programando. Vamos a volver, nada más que sí les aviso que jueves con los estudios del Antiguo Testamento los jueves, que los habíamos pausado ya un poquito, mucho, sí, vamos a volver nuevamente a tenerlos y algunas otras actividades que, que ya las vamos a poder realizar aquí. Entonces, si quieren cerramos las ventanas, pero nos vamos a coser. Digo, si están escuchando mucho ruido por afuera. Pero si no, mejor hablo más fuerte, ¿no? Entonces, pensando en esto, vamos a buscar segunda carta a Timoteo, el capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Jóvenes, pequeños, pueden pasar a su salón. Sí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice de esta manera. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, Señor y Rey, gracias por nuevamente, Señor, dejarnos comenzar en este lugar, proveer para este lugar, y sabemos que es para gloria tuya, Señor. Así que glorifícate en tus hijos y que podamos entender, comprender, vivir tu palabra cada día, Señor, de acuerdo a como está escrita, Señor, no de acuerdo a nuestras propias concepciones o preconcepciones, sino lo que tú has dicho para guiarnos, para mostrarnos tu amor, Señor, y tu cuidado en todo tiempo, Padre. Gracias nuevamente, Señor, y que nos podamos gozar y servirte, Señor, con mayor gusto y deleite en ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tenemos que hacer un poquito de recuento, ¿no? Porque ya tenemos varias semanas que comenzamos y les decía desde el principio, esta carta tiene cierto dejo de tristeza, ¿no? Por lo que Pablo ya está experimentando, sobre todo ya listo para prácticamente su muerte. Está experimentando el hecho de que va a morir, pero más tristeza le da
tristeza el hecho de que todos lo han abandonado. Y menciona algunos, ¿no? Y no por desánimo del Evangelio tal vez, sino por miedo a la muerte, que a final de cuentas, si estás bien firme en el Evangelio, te mantiene, te va a llevar a enfrentar las cosas que vengan, no sin sentido, sino con toda la intención de que vivir para Cristo y no avergonzarnos de eso. Pero lo manifiesta de esta manera, ¿no? Y le habla a Timoteo, que ya le escribió antes para darle las instrucciones de cómo dirigir la iglesia y cómo la gente puede aprender a vivir y a comportarse dentro de la iglesia, que es la casa del Dios viviente, ¿sí? No el lugar, dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en donde quiera que se encuentre, vivir para el Señor. Entonces le habla a Timoteo y le dice que ora por él día y noche y que se acuerda de su fe no fingida como la de su abuela, de su madre, y continúa, ¿no? Dice, no te avergüences, versículo 8, capítulo 1, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y describe la obra de Jesús, que es básicamente lo que nos tiene siempre unidos a Él y en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Habla acerca de toda la obra del Señor y se lo recuerda, pero le recuerda también otra vez, pero se han ido varios, se han ido muchos. Pero le dice en el capítulo 2, tú esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿sí? Sufre penalidades, sigue peleando la batalla, sigue adelante, por Él es que estamos haciéndolo, por Él vamos a sufrir, pero por Él reinaremos, por Él y, y en su palabra. Y la semana pasada veíamos con el hermano Joe el obrero aprobado, ¿no? El tema de que comienza a decirle, mira, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no se enganchen con cualquier cosa que les quieran debatir o total, no puedes ganar o no vamos a pelear. Vamos a honrar al Señor predicando su palabra, viviendo de acuerdo a ella, pero tampoco vamos a estar debatiendo, contendiendo en cuanto a, a puede ser la misma palabra, pero cuando sabemos que ya no, que ya lo que estamos haciendo es tirando perlas a los cerdos, ¿sí? No porque sean, sino porque estás desperdiciando tiempo que puedes utilizar en otras palabras. Dice que evitemos profanas y vanas palabrerías, versículo 16, capítulo 2, y que menciona pues también a Himeneo y Fileto, que eran también de este grupo, ¿no? Pero también le recuerda que se mantenga apartado de esas pasiones que de repente quieren aparecer y se mantenga firme en el Señor, porque Él es siervo del Señor y dice, no debemos ser contenciosos, ¿no? Pero en este siguiente capítulo ya habla acerca, los describe más, no solamente habla acerca de contenciones y problemas generales, sino describe más cómo se van a ver. Aparte de que son tiempos peligrosos, cómo se van a ver las personas que provocan que esto sea peligroso y no son con armas en los brazos, en las manos, ¿sí? No son destruyendo comunidades ni nada, no, son con palabras y muchas veces que parecen muy piadosos y están acabando con la iglesia de Cristo, ¿sí? Bueno, con la iglesia de Cristo jamás van a poder, pero con aquellos creyentes, aquellas personas que quieren creer y van y arrebatan precisamente esa poquita fe que tal vez tenían, se la pierden de esa manera. Dice, también debes saber esto, pero ¿saben qué? Ya saben, nosotros utilizamos Reina Valera 1960. La siguiente parte se las voy a ir leyendo, la nueva lectura en nueva traducción viviente, porque si queremos entender algunas palabras que de repente no entendemos, creo que es más claro leerlas de la forma que palabras que sí usamos constantemente. Hace un mes les decía que uno de los problemas más serios para tergiversar o alterar la palabra de Dios y sacar
teología muy rara es el hecho de no saber leer. Solamente empezar a leer la Biblia porque sé lo que dice, pero no hago puntuación, digo, no respeto la puntuación, no respeto los acentos y simplemente voy de corridito y voy alterando lo que dice la palabra. Entonces, qué mejor leerla en una forma más sencilla para no quedarnos con errores en lo que vamos a leer, ¿sí? Entonces, dice lo siguiente. Voy a estar, permítanme un segundito, me equivoqué. Dice de esta misma parte, ustedes síganme en el capítulo 3. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos, como dice. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, amadores de sí mismos y avaros. ¿Sí? Serán fanfarrones y orgullosos. Son amadores de sí mismos y los va a comenzar a describir en este momento, en cómo se ven, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y orgullosos. ¿Entendemos lo de fanfarrón y orgulloso? ¿Sí? Que sería el vanaglorioso y soberbio, fanfarrón y orgulloso. Se burlarán de Dios, desobedientes a los padres, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, ingratos o impíos. Impíos es donde se burlarán de Dios. No considerarán nada sagrado, precisamente esa parte también. 3, versículo 3, no amarán ni perdonarán. ¿Qué dice en el otro? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. 5, donde dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No me brinqué, ¿verdad? 4. Traicionarán a sus amigos, que tendrán, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas, esto se evita. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y la indicación es, apártate de ellos o a estos evita, ¿sí? Aléjate de esta clase de individuos. Y nosotros creemos que es bien raro que eso llegue a suceder, pero es más común de lo que nosotros mismos pensamos, y es ahí donde todos estamos en riesgo de seguir a estas personas. ¿Sí? ¿Por qué? Por el último punto, que tendrán apariencia de piedad. Y muchas veces la apariencia nos llena todo y lo demás sale sobrando. Si a mí me gusta lo que veo, ¿sí? Yo transformo todo lo demás en mi mente y todo es bueno para mí, no importa que sea de lo peor. Hay gente, ¿sí? Que incluso, bueno, yo no sé si sean creyentes de verdad, lo hemos platicado. ¿Por qué? Porque llegan a poner, no hablando de que somos los mejores, somos los únicos, o somos, no para nada, somos igual de pecadores aquí que en cualquier lugar donde se predica la palabra de Dios. Él es el Rey, Él es el que nos ha santificado, Él es el que nos ha salvado. Pero sí que hay muchas que no sé si sean creyentes o comenzaron como creyendo que creían, iglesias grandes y demás, pero el carácter que tienen se asemeja a esto que se describe en estos pasajes, en este pasaje, que sí aparentan piedad, pero todo lo demás es la vida diaria de las personas. Y estoy hablando de los que dirigen.
Ahora, los demás, ¿qué sucede con los demás? Soy cristiano. ¿Y que eso no garantiza nada? Lo que salga de mi boca no garantiza absolutamente nada. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cuál es mi día a día? Está apareciendo en mí esto que dice que de lo que tengo que tener cuidado primero es de ser amador de mí mismo, porque lo puedo ver en otros, y si abro los ojos un poquito y empiezo a ver que tal vez sí aquella persona que yo casi reverenciaba o idolatraba en vez de Jesucristo, y ese es el riesgo, que terminamos viendo más a las personas que a Jesús en la iglesia, que a Jesús. ¿Eh? Y yo no veo que esa persona sea fanfarrona u orgullosa. Yo no veo que cuando se burlan de los otros hermanos, se están burlando de la obra de Cristo en ellos, entonces se burlan de Dios porque es su obra, ¿sí? Yo no veo que son desobedientes y malagradecidos. ¿Por qué? Porque tal vez no estoy cerca de todos, o tal vez sí, pero bueno, es que todos tenemos defectos. Todos fallamos alguna vez, ¿sí? Todos los días fallamos. Que no reverencian realmente a Dios y todo lo que Él pone delante de nosotros como nosotros lo deberíamos de hacer. Y no es que andemos, valga bueno, mejor lo cambio la expresión, como religiosos, ¿no? No, sino honrando a Dios con nuestra vida, simplemente. Hemos hablado aquí que si somos preguntados si somos cristianos de domingo, ¿cómo es eso? Sí, porque nada más el domingo y en el ratito que nos reunimos nos portamos como cristianos. Pero antes y después, ¿sí? Dicen que siempre hay un antes y un después, ¿no? Pero aquí no debería ser. Para el Hijo de Dios deberían ser todos los días exactamente iguales. Y ahí voy a otro punto. Bueno, termino esto. No amarán ni perdonarán. ¿Qué tal está tu corazón como para amar? Y por ese amor que Dios te ha dado, porque recuerda, según la Biblia, el amor que le damos a otra persona, el tema de servirle, de estar con ellos, de abrazarlos, es una decisión, no es un sentimiento, porque los sentimientos nos van a traicionar, esos vienen, como lo menciona, del corazón y no tanto de aquí, del corazón, y esos nos van a traicionar porque el corazón es engañoso. Es una decisión. ¿Qué tal está mi capacidad de amar y de perdonar a los demás? ¿Lo has intentado últimamente en alguna situación? O sea, recuerda esto, si yo perdono a mi hija chiquita de 12 años porque se portó mal y la abrazo y la beso y digo, perdóname hija, y te perdono por eso que hiciste. ¿Qué tan difícil es a que perdone aquel que me insultó, me robó, me maltrató, me hizo la vida de cuadritos por un tiempo? ¿Qué tan difícil es que yo perdone y abrace a mi hija y la ame a que lo haga con aquella persona? Bueno, el amor de Dios nos lleva a ese punto, a hacerlo con los demás. ¿Sí? Pero ¿qué tal el tema de calumniar a otros? ¿Qué es calumniar? ¿Perdón? Hablar mal de los demás, ¿no? Hablar mal sin levantar falso, sin que sea verdad lo demás, simplemente por el hecho de calumniar. Por ahí salieron ya los no sé qué leaks, ¿verdad? En estos días. Bueno, hablar, por quemar, por simplemente me cae mal una persona y ya. Ese es el carácter de alguien que dice ser, dijo Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿Sí? Calumniar a otros, no tendrán control propio. ¿Qué sale de nosotros aún en los momentos en que algo no sale como yo quisiera que sucediera? ¿Cómo reacciona mi corazón? Yo te voy a decir, soy el primero,
que casi tengo que retener así mi alma porque va saliendo el antiguo, ahí está. Eh, Dice, despójate, Dios, y todos los días le pido, Señor, quítamelo. Dice, te dije que te despojaras. Todos los días quiere salir y en ratito se asoma de más. Y necesitamos ir al Señor, pedir perdón y mantenernos orando por ese dominio propio que ya nos lo dio en su Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Poder, amor y dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? Todo lo que Dios dice en su palabra que es bueno. ¿Qué es malo? Lo que el mundo ya está poniendo como bueno, pero va en contra de lo que es bueno para Dios. ¿Sí entendemos esa parte? Oye, a ver, explíquelo, lo vemos al ratito. Recuerda, tienes preguntas, haz tu pregunta y ahí está la cajita. Me la pones y aquí lo tocamos la siguiente semana. ¿Sí? El tema para aclararlo y que no nos quedemos con dudas. Pero también habla acerca de que traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en vez de amar a Dios. Bueno, te voy a decir algo. Pero a todos, quiero que por favor tratemos de entender todos, porque a veces estamos y no estamos. Una palabra que no entiendo ya me perdió y ya me quedé pensando en otra cosa, tal vez en mi anterior pastor, el que sí iba corriendo conmigo cada vez que me veía llorar y pues no, sí y no. Tenemos que ver qué es mi responsabilidad, cuál es mi responsabilidad en cuanto a la palabra de Dios para vivirla cada día. La palabra de Dios es para transformarnos a nosotros, para redarguirnos a nosotros, para corregirnos a nosotros, para animarnos a nosotros, primero a cada uno en particular, primero, antes de al que yo se la quiera dar solamente. ¿Sí? Yo no puedo pedirle a alguien, por ejemplo, otra vez hablando de mi hija, que se porte como yo debo de portarme delante de Dios, porque yo soy hijo de Dios, así como ella es hija mía, pero yo no hacerlo, ¿sí? ¿Qué tal mis arranques que les digo, esos que tengo que jalar así mi otro, yo al viejo hombre para que se detenga allá adentro en los momentos más complicados? Bueno, tenemos que verlo día a día. ¿Qué está haciendo Dios en mí? Yo te voy a pedir que hagas algo el día de hoy, tal vez no ahorita, tal vez cuando llegues a tu casa, a cada uno de ustedes, a todos. Esto lo escuché, lo aprendí de un pastor que también escuchan muchos de ustedes, ¿sí? Pero lo escuché hace ya 10 años, yo creo, que dijo, cada 6 meses evalúo mi caminar con Cristo, si he avanzado, aunque sea un poquito más. Porque si no he avanzado nada, entonces sí debo de preocuparme. ¿Y cómo avanzamos? ¿Cómo medimos el haber conocido más a Cristo, el estar más cerca de Él, el conocer más de su palabra? Amar, perdonar. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Sí? 2 mandamientos, ahí se engloba toda la ley. Primero, lo escucho. ¿Cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? En casa como padres, ¿cómo se manifiesta ese amor? Estoy hablando de lo que vemos aquí, para tener cuidado de no caer en estos errores que vemos, que le habla acerca de gente que dirige, sí, pero también de cristianos, porque no sabemos a qué estás llamado, ¿sí? Si el día de mañana te llama el Señor a dar un estudio a un grupo de hombres o un grupo de mujeres,
El corazón tiene que estar de acuerdo con el Señor. ¿Cómo se manifiesta esto? Aprendiendo a perdonar, a no calumniar, no acusar por acusar, sino empezar. La vida en Cristo, la relación con Cristo se comienza en uno mismo, ¿sí? Y con la familia, respetando a los demás, ¿sí? Cuidando el corazón de los demás, considerando yo a mi hija como superior a mí mismo, dice la palabra, y respetándola. A pesar de que quisiera traer la tablita de este tamaño y de este grueso, de todos modos respetándola, ¿sí? Amándola, y si llegan a merecer, a necesitar, de acuerdo a lo que dice la palabra, no porque a mí se me ocurre y yo quiera hacerlo, corrección, corregir. Si no, el Señor me va a corregir a mí. Yo voy a dar cuentas de todo lo que no honré al Señor. Pero también, pero sobre todo, la Biblia dice, la palabra dice que este es un espejo para nosotros vernos. Yo levanto la Biblia y ¿qué veo ahí? Ay, qué bonito me veo, lo hemos visto, lo hemos platicado, ¿no? Qué bonito estoy. ¿Sí? Y si leemos todo lo que acabamos de leer y lo ponemos en nosotros mismos, ¿cómo nos vemos? Estoy amando y estoy perdonando, ya con eso me quedo. Deja de que te diga todas las demás. ¿Estoy amando y perdonando? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Sabes cómo debes de hacerlo? Como Cristo te perdonó a ti. ¿Cómo te perdonó a ti Cristo? ¿Cómo? A mí se me hace que te dijo, te voy a dar una nalgaza y después te perdono. ¿No? ¿Sí? Te voy a dejar sin cenar y después te perdono. ¿Sí? Te voy a quitar el trabajo y después te perdono. ¿Dijo eso? Incondicionalmente. Y tú llegaste arrepentido a Él, Él te perdonó de todo su corazón. ¿Cómo debemos aprender a amar y a perdonar? Como Cristo nos ama y como Cristo nos perdona. ¿Sabes que así como eres te ama Cristo? No, pues que yo sé que me ama, pero te has pensado que así como eres, porque una cosa decía, sí, Cristo me ama y canto, Cristo me ama, Cristo me ama, pero como soy. O sea, lo impresionante, sobrenatural de todo esto es que me ama como soy. Que claro que está limpiándome cada día, pero me ama como soy, así me recibió y me está quitando, me está mostrando qué es lo que debo dejar a un lado cada día. Y si entre eso está precisamente el traicionar a los amigos, pues bueno, pues voy a buscar corregir esto, ¿no? De ser desobediente a los padres y malagradecido, comenzar a servirle a Dios honrando al Señor. Porque ¿sabes cómo sirves a Dios? Haciendo lo que dice la palabra, amando a los demás, sobre todo en tu casa. Ya de ahí en más va a ser más fácil. Si tú no practicas más que los domingos 1 hora y media, 2 horas, o el día de coinonía 4 horas, es como si estuvieras estudiando una carrera 4 horas a la semana, créeme, y sin hacer tarea. No vas a aprender nada. La práctica es el maestro. Necesitamos hacerlo diario. ¿A quién vas a perdonar? No me digas a quién vas a perdonar el día de hoy, a quién le vas a pedir perdón el día de hoy. El ejercicio de hacerlo en la noche, que no se te olvide, apúntalo. ¿Qué tanto he avanzado en el conocimiento del Señor, de Dios, de Jesús? ¿Qué tanto ha hecho en mí? Ya sé, le voy a preguntar a quien está conmigo. Voy al espejo. No, a quien está conmigo físicamente, porque mi corazón miente así, como he crecido. Y no queremos escuchar a los demás que nos digan realmente cómo nos ven. Pero yo espero que nos vean, a que todos digan, ay, pastor, pues ¿qué hace usted? Pero que todos reflexionemos. Porque si no, ¿sabes qué? Hemos estado perdiendo el tiempo los domingos. Si no hemos crecido,
si no hemos crecido en el conocimiento de Cristo, que es Efesios capítulo 4, entonces ¿en qué? ¿En qué hemos crecido? ¿En amistad? A ratito se va. ¿En qué? Pero el Señor Jesús siempre está con nosotros. ¿Cómo es? ¿En qué hemos crecido? Esto es lo que nos tiene que llevar a entender, no que Dios nos vigila todo el tiempo, sino que yo me debo al Señor, porque Él me amó y me perdonó y me atrajo hacia Él para siempre. Y eso mismo me lleva a reaccionar, o debe de llevarme a reaccionar de la misma manera. Y la única forma de yo corresponderle a Él de la misma manera es hacerlo con los demás. Por eso es que es tan importante que veamos los peligros de los últimos días, ¿sí? Tiempos peligrosos, que habrá tantas situaciones de estas que si nos acordamos nosotros, lo que dice en la primera carta que le envía Pablo a Timoteo, es en el versículo, en el capítulo 1, versículo 4, digo, primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, acá está también, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán no solo casarse, muchas cosas y muchas las alteran en cuanto a lo que dice la palabra. ¿Qué les decía hace ratito? Que les decía que correr al pastor o el pastor correr hacia ustedes para consolar. Sí, el pastor está para pastorear. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ir aprendiendo a depender más de Cristo en todo momento, porque el pastor no está contigo todo el día. Estoy para servirte y Dios para eso me puso, como supervisor de la iglesia. Y las puertas abiertas todo el día, que no las toquen es otra cosa, pero todo el tiempo estoy ahí. Pero desde el más chiquito hasta el más grande, tienen que aprender a caminar con el Señor solos, a buscarlo a Él, sobre todo en los momentos en que mi corazón necesita más ser fortalecido, ser animado, ¿sí? Ser levantado. Es importante que comiences a aprender a caminar con Cristo tú solo, ¿sí? Como esposo, maridos, que de repente te llegan, sobre todo los que ya te andamos en algunos años, la androgenio, ¿cómo se le llama? Andropausia, ¿sí? Y empezamos también con cambios de, bueno, buscar al Señor. Mujeres, igual, no, perdonen por las expresiones, pero ustedes saben que no todos los días son domingos, no todos los días andamos del mismo carácter, pero no tenemos por qué desquitarnos con la primer persona que está con nosotros. Qué bueno que como esposo y esposa ya nos aprendemos como que a sostener un poquito de esa parte. Pero recuerda que el que te va a sostener siempre es el Señor, ¿sí? Tenemos que aprender a ir a Él y entonces nosotros buscar que Él nos fortalezca en todos los sentidos para que podamos mantenernos, como le dijo a Timoteo, con una fe no fingida, sino con una fe realmente en el Señor, que hasta en los momentos más complicados me ayuda a mí, pero tal vez a través de los demás también a soportarme, ¿sí? Porque también la palabra habla de que nos soportemos unos a otros. ¿O no? Colosenses capítulo 3. Como así como nos perdonó, perdónense y sopórtense como Cristo también a nosotros. Entonces,
Habla acerca de los postreros días en los que muchos apostatarán de la fe. Bueno, ese es el preámbulo. Apostatar de la fe, es no haberse dejado transformar por el Señor y mantenerse ocultando lo que son, o hermanito, hermanita, mira qué bonito y esto y demás, te llevo para acá, te llevo para allá, y de repente ya te llevé a un lugar en el que la fe en Cristo Jesús, tal cual dice la Biblia, no es lo que más se predica. Pero sí es un lugar muy agradable. Y es un lugar donde, todos sentimos el mover. Bueno, pues como lo hemos platicado, o sea, si el Espíritu Santo habita en el creyente y tú dices, hoy no sentía el Espíritu, algo pasa en ti. No en la iglesia, algo pasa en ti si no has sentido el Espíritu de Dios el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en el creyente, no está en el local, ¿sí? Porque en el local se puede pasear hasta Satanás, pero el creyente, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y aparte, si aquí resistimos a Satanás con el Señor a un lado, él se va, ¿sí? Pero puede estar hasta él. Y entonces sí sentir hasta un fuego que sí, pero que no oliste el azufre también, te van a decir, si aparte del fuego no oliste el azufre. Bueno, se trata de cada mover en cada corazón, en mi corazón, en mi vida, de mi crecimiento, de yo entender que en estos tiempos peligrosos puedo ser yo el que esté en las garras, o que esté a punto de, o que ya haya caído en esto. Entonces, ¿qué está pasando? Dice, despierta y ve lo que está sucediendo. Dice, ¿qué es lo que hacen estas personas? Bueno, dice 6, el versículo 6, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Dice, en la versión que les mencionaba, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. 7. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa. ¿Cómo es esto? No solamente, este es un ejemplo de lo que hacían, pero es precisamente de la forma en que si tú no estás firme en la palabra, llega otro que te habla más bonito y te arrastra a donde con una doctrina diferente a la bíblica, pero que te agrada. Hemos hablado de cualquier tipo de enseñanza, desde angelología. Bueno, la angelología, estudio de los ángeles, eso es real, pero hay muchos que se enfocan en ángeles solamente, se olvidan de la Biblia, ¿sí? Hay otros que se enfocan en no sé qué cosa. ¿Saben qué? Lo más común es que mezclan el esoterismo, que es contrario totalmente a Dios. Dios lo condena por todos lados, y ustedes lo vean. En el Antiguo Testamento dice, no dejarás a ninguno de los que practiquen esas cosas con vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiere ni adivinos ni nada. El esoterismo con la religión, que es lo más aberrante que puede haber según la Biblia, ¿sí? Entonces, van a bendecir cantidad de objetos que incluso, les digo, no son para nada algo que agrade al Señor. Nada, nada, absolutamente nada. ¿Sí? ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Y Dios le dijo a alguien, ese pedacito, es más, el manto de Jesús, si tú lo tocas, te va a sanar. No, la mujer creyó. Y Jesús dijo, alguien salió poder de aquí. No fue el manto lo que sanó a la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué fue? Fue Dios a través de esa fe. No fue el pañuelo de Pedro, tampoco fue, jamás fue el pañuelo de Pedro. Fue la fe
¿sí? No fue, nunca fue, no fue ni Pedro ni Juan cuando levantaron al paralítico. No fueron ellos lo dijeron cuando entre cuando les fueron a preguntar, los llevaron detenidos. Es más, les dijeron a todos, fue Dios, no nosotros. Fue Cristo. No es nada, ni la espinita de no sé qué, ni la astillita de no sé dónde, ni el aceite del no sé qué, ni la rosa de nada. Nada de eso ha sido nunca, porque eso sería magia, eso sería esoterismo puro. Es Dios siempre. Les decía del ejemplo del radio de la otra vez, ¿no? Que la mamá de aquel pastor, cuando el pastor era niño que tenía asma, que empezaba con los ataques de asma, estaba un predicador en el radio, ponía la mano en el radio y le ponían la mano en el niño y curiosamente iba sanando y se pasaba el ataque de asma. Estamos hablando de hace 60 años. Y le costó mucho trabajo entender y creer y entender eso, porque él decía, es que no puede ser. No fue ni el radio ni fue el predicador, fue la fe de su madre orando por este niño. ¿Sí? No fue nada de eso. Solamente nos volvemos idólatras porque no conocemos a Dios. Entonces, esto es lo que les está diciendo de estas mujeres en este pasaje. Se meten y les hablan bonito y les dicen, no, mira, aquí sí vas a lograr lo que quieras, aquí sí vas a ser perdonada, aquí sí vas a estar más cerca de Dios con esto, sí. Y no es sino creer en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Es lo que tenemos que hacer todos. Pero a veces estamos creyendo todos, todos. Porque por ahí de repente se esconden la pulserita roja, la dejan en el carro antes de bajarse, ¿no? La meten, hasta en la Biblia la meten para separar las páginas. Y dices, ¿qué está pasando? Porque lo bueno es que los escapularios van abajo, ¿no? Pero así no los ves. Por si acaso el Señor no se acordara, ¿no? Entonces el escapulario. Eso es idolatría delante del Señor y Dios aborrece eso. Y es por eso que les exhorta y que les dice, tengan cuidado, porque cuando estás más vulnerable, no solo las mujercitas, cuando tienes un problema, un dolor en tu corazón, en tu mente, estás vulnerable y puedes creer cualquier cosa si no estás firme en la palabra. ¿Y sabes cuándo van a venir esas pruebas? Cada vez que tú des un paso más adelante para creer en Dios. Van a venir esas pruebas. Algo se va a presentar y te van a aparecer soluciones mágicas y tú vas a tener que decidir. Y es el versículo, dice, el versículo 12 del primer capítulo aquí en segunda de Timoteo. La página anterior nada más. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. El día de esa predicación yo te preguntaba a ti, ¿tú sabes a quién has creído? Yo le he creído a Jesucristo. ¿A quién le has creído tú? Porque si estás plenamente seguro en Él, tú no vas a ser parte de esta estadística que menciona Pablo. ¿Sí? De que te lleguen a hablar de algo que para ti tiene más sentido porque te sientes bien cósmico, ¿no? Digo, pon los pies en la tierra. Cristo los puso por nosotros. Cristo puso los pies en la tierra y terminó en la cruz pagando por cada uno de nosotros. Y ahora reina con poder y nos dio vida eterna en Él. De eso se trata. Bueno, solamente para mencionar, Janes y Jambres, sí ubican quiénes son la mayoría, ¿no? Dices, no salen en el Antiguo Testamento como tal esos nombres, pero se cree o se dice que son aquellos
hombres que estaban con el faraón y que hacían trucos parecidos a los... Moisés no hacía trucos, pero que hacían cosas parecidas a las que hacía Moisés, guiado por Dios, en cuanto a transformar su báculo, báculo en serpiente y también lo hacían los demás, ¿no? Pero si hemos visto el príncipe de Egipto, sabemos que tumbaban el canasto, ¿no? No sabemos cómo le hacían. Pintaban el agua también roja y demás, pero bueno, eran ellos y ellos resistieron a Moisés y al poder de Dios y no pudieron. De hecho, se cree que ellos se fueron junto con Moisés y salieron de Egipto también, ¿sí? Y que son de los que pues, se cree, son de los que también estaban haciendo la fiesta con el becerro cuando Moisés no estuvo y fueron también los que murieron junto con los que hicieron la fiesta del becerro, excepto Aarón, ¿sí? Porque por rebeldes también de todos modos. Pero ellos resistían a la verdad, no era a Moisés, era a Dios. Cuando tú estás haciendo algo para Dios y hay resistencia de todos lados, ya sea de personas y situaciones, no te están resistiendo a ti, están resistiendo a Dios. Tú sigue adelante hasta donde Dios te lo permita. Y si Dios te dice que ya no, hasta ahí llega. ¿Sí? Tu lucha, acuérdate, no es contra sangre y carne, es contra algo mucho más poderoso, pero que no alcanzamos a ver nosotros. Pero Dios sí, y Dios tiene poder también para pelear contra todo eso. ¿Ven? Dice, bueno, lo leo ya en la versión que tenemos, el versículo 8 lo retomo en la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero tú has seguido mi doctrina. La doctrina es esta, fíjate, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. Todos los que quieran vivir, ¿qué? Piadosamente. ¿No te persiguen, no tienes persecución? ¿Qué crees? ¿No te has sentido como agobiado por servirle al Señor? Bueno, tal vez no vivimos tan piadosamente, ¿sí? Porque el que quiere vivir y servirle a Dios va a encontrar oposición en cualquier lugar. Y como dijo Jesús, a veces en su propia casa. Él dijo que puso división. Vine a traer fuego, ya está. Van a estar en contra de los padres de los hijos de los padres y demás. Entonces puede haber también incluso esa oposición en la misma casa, pero si vivimos piadosamente. ¿Y sabes qué es mejor? O sea, ¿de qué te van a acusar? Si vives de acuerdo a lo que dice Dios, ¿de qué te van a acusar? ¿De que los perdonaste? ¿De que los amaste? ¿Sí? ¿De que los consideraste mejores que a ti mismo? ¿De eso te van a acusar? Para nosotros nos cala más que nos digan aleluyos que nos critiquen por otras cosas, ¿no? ¿De qué nos van a acusar? El que quiera vivir piadosamente, y recuerdas todo lo que hemos leído acerca de la piedad en cuanto a cómo comportarse, como cuando le indica a los esclavos cómo sean con los amos o a los amos con los esclavos. ¿Recuerdas eso? Que es vivir piadosamente, le dice, tú trabajas para él. Honralo como al Señor. Pero ¿cómo? Honralo como al Señor, es una instrucción, no es un consejo. Es una instrucción de Dios. ¿Por qué? Dice, porque al honrarlo a Él, me honras a mí.
de esa manera. Entonces, si tú quieres vivir piadosamente, va a haber persecución o va a haber adversidad, porque Jesús dijo que vamos a tenerlo en el mundo. Pero lo tenemos que aprender de todos ellos. Y no, no que saliendo nos vayan a corretear, ¿no? Pero o sea, que entiendas que la vida no es fácil, no es sencilla. Ya soy cristiano y a veces lo que me desanima es que como cristiano me pasan cosas complicadas, cosas difíciles, problemas. La Biblia nunca dijo que fuéramos a estar exentos de problemas porque somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, así que yo no le temo a nada y nada me puede afectar. No, pues más bien será Superman, ¿verdad? Y hasta Superman se ha deprimido, si es que has visto sus películas, ¿sí? Entonces, pero sí, el Señor dice, que en el versículo 11 dice, y de todas me ha librado el Señor. Y si al final de esos tiempos difíciles, cada uno de nosotros podemos decir esto, ya estamos del otro lado, ¿sí? De todas estas me ha librado el Señor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. ¿Y sabes qué? Aparte de que se van comiendo entre ellos y queriéndose comer a uno que otro cristiano, diría, aparte de eso, van a terminar dando cuentas por todo lo que hacen. Tú y yo también, pero que no sean tus cuentas las de ellos. Eso sí te lo recomiendo, porque no van a dar buenas cuentas. Va a ser algo muy complicado para ellos, para sus vidas. ¿Qué te puedo decir para terminar y ahorita continuar con la cena del Señor? Lo que yo veo. Sí, Dios te puede hablar de la manera que Él quiera hablar y tocar tus fibras sensibles en cuanto a lo que quiere solucionar en ti a través de lo que acabamos de escuchar. Pero lo que yo te podría dejar, ¿sí los llegaste a apuntar los últimos? ¿Sí? Primer punto, refúgiate en Jesucristo y su palabra. Esa misma palabra va a ser el siguiente punto, te va a librar del engaño, te libra del engaño, te revela la verdad y la entiendes, sobre todo, te revela la verdad y, quieres decir esto, Jesús, que ame, que sirva, que les dé, que bendiga a los demás. Sí, como te lo dije ayer, antier y el otro día, ¿no? Pero así, te fortalece en la prueba y te libra en la batalla. ¿Sí? Todo lo que vemos aquí, la prueba va a estar, siempre va a haber engañadores, porque no todos vamos a estar con el Señor. Y va a haber unos más que unos menos, y van a parecer piadosos, los mejores hombres, las mejores mujeres. Fíjate si realmente te llevan a Cristo, te llevan a conocer más de Él, a experimentar más quién es Él. Si solamente te hacen sentir bien, si solamente te hacen pasar un buen rato y no te aprendes a refugiar en Cristo y a sostener en Él, conociéndolo en su palabra, tú ya puedes tomar decisiones, ¿sí? Por mejor que te caiga la persona, por mejor que se vea y que sea, yo quiero ser como no hay pastoras, ¿eh? No hay pastoras, como la pastora, como el pastor, ¿no? Pero ya sabemos, no hay pastoras. Lo aclaro antes de que me corten o lo tomen un pedacito en medios y empiecen a decir, mire que sí hay pastoras en Calvary. No, porque eso no lo dice la palabra. Pero bueno, esto es lo que te quiero decir, ¿no? Aunque tengas, en la vida sí podemos tener como algunos parámetros que queremos seguir, ¿no? Pero ve si el llegar a ese punto, al llegar a esos logros, te está apartando del Señor, mejor déjalos. Enfócate en el Señor. Refúgiate en Él. Amén. Vamos a